En 2017, en Ecuador, se cerró la década del gobierno de la denominada Revolución Ciudadana y se daba un giro a la derecha tras la victoria de Lenín Moreno. La recomposición neoliberal, conducida por el expresidente Moreno y su alianza gubernamental con las viejas élites oligárquicas, los gremios empresariales, los oligopolios de la comunicación y los partidos de derecha, produjo el deterioro de las condiciones de vida de una gran parte de la población ecuatoriana, lo que hizo que muchos vieran nuevamente en la migración una opción para mejorar su situación de vida. En efecto, entre el 2017 y el 2019, casi 100.000 personas migraron. Y para esas fechas se registraba un total de 1.183.685 migrantes ecuatorianos en el exterior, es decir, 7 de cada 100 ecuatorianos. Después de la pandemia, conforme se fueron reabriendo las fronteras, nuevamente miles de ecuatorianos vieron en la inmigración la solución ante la crisis. En el 2021, el saldo migratorio se ubicó en poco más de 81.000 ecuatorianos. El 2022 cerró con la salida del país, sobre todo a Estados Unidos, de aproximadamente 108.000 ecuatorianos que no volvieron. Actualmente se está viviendo otro pico de la historia migratoria de Ecuador como consecuencia de problemas estructurales no resueltos. El país está siendo afectado por la pobreza y la desigualdad, pero también por la proliferación del crimen organizado y el miedo a la inseguridad. La escalada de violencia en Ecuador ha llevado al país a ser uno con las tasas más altas de homicidios en la región. Según datos de la Policía Nacional del Ecuador, esta nación cerró 2022 como el año más violento de su historia al contabilizar 4.450 asesinatos. Las ejecuciones a manos de sicarios a plena luz del día se volvieron algo común en ciudades como Guayaquil, donde se registraron 1.537 casos. A esto se suma que los altos niveles de pobreza ponen en riesgo la vida de millones de ecuatorianos y de manera particular a niños, niñas y adolescentes. Un síntoma de esta situación es la desnutrición crónica infantil que afecta a 1 de cada 4 niños y niñas menores de 2 años. Adolescentes que no trabajan ni estudian y que se convierten en presa fácil del reclutamiento por parte de grupos delincuenciales. El peso de la crisis ha recaído con mayor fuerza en las comunidades indígenas y campesinas. La sumatoria de eventos negativos como el retorno de políticas neoliberales, revueltas carcelarias, el avance del narcotráfico, el incremento de la pobreza, el desempleo, el mal manejo de la pandemia, el aumento de la inseguridad y la violencia en el país ocasionó una nueva estampida migratoria que tampoco ha sido atendida por el gobierno de Guillermo Lasso. Así como a finales de los 90 e inicios del nuevo siglo, Ecuador vivió una estampida migratoria con destino preferencial a Europa. Actualmente se está viviendo una segunda ola con destino a Estados Unidos. En las dos estampidas ha estado involucrado el banquero Guillermo Lasso, antes como superministro de Economía y ahora como presidente. Ayer fueron los padres, ahora son sus hijos o nietos los que migran. La historia se repite, son los éxodos que produce el neoliberalismo. Vemos que la política exterior del gobierno de Guillermo Lasso, en la cual está inmersa la política migratoria, priorizó y prioriza el tema comercial, prioriza el famoso más de Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, que es también parte uno de los objetivos de su plan, tal como lo señalaba su eslogan, así consta el plan, y entre esos de entrar a la Alianza del Pacífico, algo que todavía no lo consigue. En ese contexto, hemos visto un desmantelamiento de toda la política migratoria, de la política consular y el incremento de los flujos migratorios, ¿no? Estamos viviendo lo que yo llamo una estampida migratoria 2.0, muy parecida a la que vivimos a finales del nuevo siglo. De los estudios etnográficos que hemos hecho en el austro del Ecuador en estos últimos 2 años, vemos familias de 3, 4 individuos que cierran todo y se van, ¿no? Con un costo de aproximadamente entre $15,000 y $17,000 por persona, y abandonan el país y se retiran. La sumatoria de eventos negativos, retorno de políticas neoliberales, incremento de pobreza, desempleo, mal manejo de la pandemia, aumento de la inseguridad y la violencia, ocasionó una nueva estampida migratoria. Yo veo una fragilidad institucional muy fuerte, pero que la crisis del Ecuador es brutal, es brutal.
por la violencia, por la economía, por la representación. La crisis de representación es brutal. Para el trabajo ahora se nos dificulta más porque no existen las garantías del gobierno, no existe la garantía, bueno, de la policía, que se puede decir también aquí, porque las bandas, la inseguridad, no nos dejan trabajar libremente. Ecuador cerró 2022 como el año más violento de su historia, al contabilizar 4.450 asesinatos, según datos de la Policía Nacional del Ecuador. Las muertes por parte de los sicarios, a plena luz del día, se volvieron algo común en ciudades como Guayaquil, donde se registraron 1.537 casos. En un año, Guayaquil se convirtió en una de las ciudades más violentas del mundo, al pasar de la posición 50 al puesto 24 del ranking elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. A ello se suma la crisis política que rodea al gobierno de Guillermo Lasso, envuelto en escándalos de corrupción, narcotráfico y supuestos vínculos con la mafia. La violencia carcelaria se traslada a las comunidades, especialmente de aquí de Guayaquil y también en Esmeraldas, que son lugares donde el Estado, ya en el contexto de la crisis sanitaria de la pandemia, se retiró y dejó, digamos, en abandono a estas comunidades que ya tenían condiciones de precariedad en manos de organizaciones criminales. No existe una política agresiva de inversión en los sectores urbanos marginales y en los sectores periféricos, que son los sectores donde hay mayor violencia. Necesito no solo ir con presencia policial y militar, necesito también ir a dar seguridad, salud, educación a estos sectores. Pero eso no ha ocurrido y por lo tanto estos sectores que son pauperizados y que además tienen violencia directa y criminal son también víctimas de violencia estructural por parte del Estado. Representantes de organizaciones de los derechos humanos señalan que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio a pocos días de las elecciones es un llamado de atención urgente para la democracia ecuatoriana. El aumento del crimen organizado está poniendo en peligro la vida de los ecuatorianos y sus instituciones. Se necesitan políticas de seguridad urgentes y respetuosas de los derechos humanos para proteger a los ecuatorianos de manera efectiva. Estoy diciendo que los miembros que pertenecen a estas bandas criminales son jóvenes que frisan entre los 18 y 25 años de edad, jóvenes que carecen de una estructura social de oportunidades, al punto que no tienen generalmente acceso a la educación, no tienen acceso a los servicios básicos de salud, pero el único servicio público que les llega es lamentablemente el servicio público de la cárcel. A nivel económico, el peso de la crisis ha recaído con mayor fuerza en las comunidades indígenas y campesinas, cuyas propiedades de tierra son de menos de 10 hectáreas y utilizan mano de obra familiar. La ausencia de apoyo estatal a través de asistencia técnica y crédito productivo, unido a la eliminación de subsidios, inflación, aumento de los costos de los insumos, transporte y combustible, ha repercutido directamente en un mayor deterioro y pobreza. La comunidad no hay trabajo. $17,000. Desde el Estado deberían ver un crédito directo para la agrícola, artesanía, directamente para los pueblos indígenas. Pero a veces usted sabe que todo viene por canalización, por burocracia. Claro que nos nombran, pero nosotros no estamos. Según las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Ecuador, la producción en el campo ha disminuido en un 8%, con mayor incidencia en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Cañar. Habitantes de esas localidades han denunciado que la falta de oportunidades laborales y mejores incentivos para los productores han sido algunas de las razones que han conllevado a la migración a otras ciudades del país, sobre todo a los jóvenes, aunque la mayoría prefiere ir hacia Estados Unidos. Unas fincas están con una producción casi muy baja, al 30, 40%, otras al 50%. Entonces la producción está demasiado baja, se volvió incontenible, se buscan alternativas de vender,
tratar de diversificar los cultivos. Realmente fue una catástrofe, como que un misil cayó acá en Ecuador. Esperamos que el gobierno dé oídas a estas peticiones que nosotros tenemos como pueblo, porque ya nos estamos, en verdad, literalmente muriéndonos de hambre. No hay trabajo, los productos del campo están siendo minimizados, no hay el apoyo correspondiente del gobierno. Con el alza de los combustibles, pues automáticamente alzó todos los productos de primera necesidad. En la zona rural de la provincia del Cañar, un gran porcentaje, un altísimo porcentaje de jóvenes se van. Y los que son casados y tienen pequeñas criaturas, pequeños hijos, se van con ellos. Ponen en riesgo sus vidas. Las mujeres son violadas, la gente es ultrajada, niñas violadas, trata de personas, patriotas que son secuestradas y utilizados como mulas del narcotráfico. Esta es una lamentable y lacerante realidad. Según datos de UNICEF, la desnutrición infantil afecta a 1 de cada 3 menores. A su vez, la deserción escolar creció y más del 4,1% de los niños, niñas y adolescentes del país abandonaron las aulas e incluso algunas escuelas llegaron a suspender las clases por la falta de presupuesto estatal y por la inseguridad. En la población indígena es aún más grave, el 40% de los niños y niñas indígenas tienen desnutrición crónica infantil. Esto afecta más en áreas rurales, donde tenemos un 30% de desnutrición crónica infantil, versus el área urbana, donde es más o menos el 25%. El Ecuador es el segundo país de la región con la mayor tasa de desnutrición crónica infantil. Se encuentra después de Guatemala. No hay trabajo, o sea, cualquiera para satisfacer las necesidades básicas. Necesitamos plata en primer lugar, entonces en base a eso no hay trabajo, tal vez pasamos en esos niños, pasan desnutrición, bajo rendimiento de la educación. Pese a que la Constitución de la República de Ecuador y la Ley de Movilidad Humana hablan de un enfoque de derechos y explícitamente sobre el derecho a migrar, al gobierno del presidente Guillermo Lasso poco o nada le interesó este tema. No fue parte prioritaria de su agenda de política exterior y no ha existido una diplomacia migratoria activa que ayude a las y los migrantes. Por el contrario, no solo se ha registrado la disminución de las oficinas consulares, que empezó en el gobierno de Moreno, sino que incluso hubo la intención del gobierno de afectar la representación política de los migrantes al buscar en la consulta popular de febrero de 2023 disminuir el número de asambleístas que representan a los ecuatorianos en el exterior. Crece la migración ecuatoriana a través del tapón de Darién. Una de las grandes razones que explican este éxodo masivo es la severa crisis económica que atraviesa el país, que se debe, ante todo, a los efectos de la pandemia y la inacción del Estado. De acuerdo con el académico Henry Allan, la política de Guillermo Lasso, a quien describe como neoliberal, ha reducido considerablemente la inversión pública. El otro gran motor de la economía, el Estado, no está funcionando. Otro motivo por el cual migran los ecuatorianos se debe sobre todo a problemas de violencia y delincuencia. En las ciudades de la costa ecuatoriana, especialmente en Guayaquil, la violencia ha llegado a tal nivel que se sabe claramente que existen extorsionadores a pequeños negocios, las denominadas vacunas. Esas prácticas extorsivas han hecho que muchas personas, ante la imposibilidad de pagar, tengan que salir porque si no pagas, tu negocio es atacado o eres víctima de secuestro. Ecuador fue uno de los países de la región más golpeados por la COVID-19. Las imágenes de los muertos apilados en las calles de Guayaquil mostraban el drama de una nación que no pudo hacer frente a la pandemia por la precariedad de su sistema de salud. Los efectos del COVID se reflejaron en la disminución del empleo y a su vez en el aumento de la pobreza. Según datos de la Escuela de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana, si no se soluciona el grave problema del desempleo, la migración continuará y alterará las cifras que ya son un fenómeno en la historia del Ecuador. Según el Instituto de Estadísticas y Censos, el 70% de la población activa que está en edad de trabajar, es decir, solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. El resto se mueve entre el desempleo y la informalidad, lo que les mantiene lejos del sistema de protección y prestaciones sociales.
estamos viendo que la salida ya no solo es una salida a través de la frontera de manera ilegal, sino también estamos viendo que muchas personas vienen con visa y que se están quedando en los Estados Unidos. Pero sí hemos visto a personas que son mayores de 18 años, especialmente en varones, que son detenidos hasta que no pasen con una audiencia de un juez o que no tramiten alguna otra medida para poder salir de la cárcel. Los comerciantes ecuatorianos están huyendo de las llamadas vacunas, que constituye un tipo de extorsión por parte de grupos criminales con la que piden dinero a cambio de una supuesta protección. Quienes se niegan a pagar se arriesgan a ser asesinados o reciben constantes amenazas contra su integridad o la de sus familiares hasta que decidan pagar. Nos pidieron $15.000 la vacuna. Teníamos negocio. Nosotros tenemos negocio de enderezada, pintura, accesorios de carro. Imagínense. De la noche a la mañana tuvimos que salir con mi familia completa. Yo tenía mi trabajito tranquilamente, con la bendición de Dios, y siempre he tenido un trabajito, pero vivir así con extorsiones de que te pase algo a ti o a tu mamá o a tu padre es difícil, es feo, no es vida tampoco, pero no tampoco se pueden arriesgar a pasar la selva. En 2023, la intención de los ecuatorianos de emigrar a otros países para acceder a mejores oportunidades laborales ha sido una constante. Un estudio realizado por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo detalla que los ecuatorianos son la tercera nacionalidad latinoamericana con más intención de emigrar, teniendo los recursos económicos suficientes. Un 47% dijo que lo haría. A Ecuador solo lo supera República Dominicana con un 48% y Colombia con el 49%. Sin embargo, estas no son las únicas cifras que alertan sobre la constante migración ecuatoriana. Entre octubre de 2022 y mayo de 2023, 72.765 migrantes ecuatorianos fueron detenidos por el gobierno de Estados Unidos, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Hemos encontrado 19 migrantes en esta área nada más cerca de nosotros y 10 de ellos son de Ecuador. Se dice, por ejemplo, que en este año, hasta esta fecha, han cruzado cerca de 70.000 ecuatorianos, muchos de ellos detenidos, expulsados, deportados, pero esos son cifras oficiales. Ahí no cuentan el número de ecuatorianos que sí lograron cruzar las fronteras, que sí lograron burlar los controles, y eso evidentemente ya son estadísticas que no hay cómo saber en realidad. La migración ecuatoriana sigue vigente, sigue viva y no la va a parar nadie. Si multiplicamos estas 72.000 personas por $15.000 que cuesta el viaje, estamos hablando que superan los $1.000 millones que van a parar a manos de los traficantes y de los coyoteros. Otra cifra que evidencia la fuerte ola de migración ecuatoriana son datos del gobierno panameño. En el primer semestre del 2023 han cruzado la selva del Darién 25.105 ecuatorianos en las Islas Galápagos. Los migrantes que cruzan por el Darién emprenden un viaje que toma meses y que los obliga a cruzar cerca de 7 países para intentar ingresar a los Estados Unidos. Los viajeros abandonan Ecuador por la frontera norte hacia Colombia. Luego recorren el país de sur a norte, hasta Necoclí, donde toman lanchas para cruzar a Panamá e iniciar la caminata por el Darién. Ecuador surgió enormemente, en particular en los últimos 3 meses del 2022. Hay muchas familias, hay muchos niños que viajan con sus padres, no tienen una razón para regresar en Ecuador, tienen miedo porque la mayoría salió por la crisis económica, por temas de seguridad y violencia. Usted sabe que es duro, duro, y mis pies estaban puras ampollas, pero Dios nos ha guiado hasta acá. La gente de Ecuador y de otros países que pasan por Darién y hacen la travesía de todo este camino, es duro. Traen muchas lesiones en sus pies, heridas, encontramos muchos pies inflamados, ulcerados, hay muchos problemas estomacales debido al agua que toman, que consumen a lo largo de la ruta. Yo arriesgué a mi familia, trayendo a mis nietos, Dios mío, pensando que era fácil, pero no es así, no es fácil. Ahora las personas que deciden migrar lo hacen por su cuenta, guiadas por cuentas de redes sociales.
En la región se ha extremado la desigualdad, la informalidad, la pobreza y con estas la estructura de protección del Estado. Los ecuatorianos están desesperados por salir y se encuentran coyoteros en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, en el amigo, el conocido, el primo, el amigo que ya vino y dame el nombre del coyotero que yo también me quiero ir. A pesar de que conocen de las violaciones, de los secuestros, de las muertes, de lo difícil de cruzar desiertos, si se van por el mar se mueren ahogados. Jamás el coyotero le va a decir el riesgo de deshidratación, las extorsiones. Ha habido casos de mujeres que han sido ultrajadas, violadas, maniatadas, explotadas sexualmente. Y no miramos que el Estado tenga el interés de parar esto. ¿Por qué? Porque sabe que a mayor cantidad de ecuatorianos que salen, mayor son las remesas que entran. Las remesas empujadas por la salida masiva de ecuatorianos al exterior han aumentado en los últimos años y representan un aporte importante de divisas para la economía ecuatoriana. Según la previsión del Banco Mundial, las remesas que recibe Ecuador sumaron 4.468 millones de dólares en 2022. Eso hace que Ecuador sea el país de Sudamérica donde las remesas representan un mayor porcentaje de la economía. El equivalente del envío es aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto. Es una cantidad inmensa. Equivaldría al 144% de lo que el Estado ecuatoriano destina a los servicios de salud. Solo para dar un contexto, la inversión extranjera en el país no llega a 700 millones de dólares. Ellos tienen un problema de inflación en Estados Unidos, pero en cambio hay empleo. Entonces, los ecuatorianos migrantes, con toda seguridad, pues han logrado de alguna manera consolidar esos ingresos y eso hace que se traslade acá. Ecuador vive una ola migratoria de sus ciudadanos debido a la falta de oportunidades en el mercado laboral formal y sobre todo al aumento de la inseguridad y la violencia. El paso por la selva del Darién es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Además de los riesgos propios de la geografía de la zona, los migrantes están expuestos a las mafias, la trata de personas, a agresiones sexuales, deshidratación y falta de alimentos. Entre enero y julio de 2023, 248.901 personas atravesaron esta región selvática. Entre ellos, 34.357 eran ecuatorianos, 34.082 haitianos, 8.183 colombianos y 3.299 indios. Por el momento se habla de que la migración va a continuar, por lo que los expertos coinciden en que se deben tomar acciones. Laura Lizarazo, analista senior de Control Risk, señala que el país andino tiene necesidades urgentes que debería buscar atender el nuevo presidente del Ecuador, cuyo mandato será corto, pues solo cubrirá el tiempo que le quedaba a la administración de Guillermo Lasso, quien terminaría su mandato el 24 de mayo del año 2025. Sin lugar a dudas, el desafío más urgente de la próxima administración será abordar la inédita crisis de seguridad que atraviesa el país, la peor en su historia republicana. Esta crisis tiene una dimensión social grave, ilustrada de manera muy elocuente por la reciente cifra de emigración. El país actualmente atraviesa el segundo éxodo migratorio de su historia reciente, motivado por la inseguridad creciente como un deterioro importante de la calidad de vida. Así llegamos al final de nuestro programa. Le invitamos ahora a que siga en sintonía con Telesur, que nos siga en nuestras redes sociales y le invitamos la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras.